La realidad virtual, conocida por sus siglas como RV, VR en inglés, es una de las tecnologías más fascinantes y prometedoras del siglo XXI. Su premisa es simple pero poderosa: permitirnos sumergirnos en mundos generados por computadora, experimentar lo que sería imposible en la vida real y romper las barreras físicas del espacio. Sin embargo, esta promesa viene acompañada de riesgos reales, tanto para la mente como para el cuerpo. Para entender los peligros de la realidad virtual, es necesario comenzar por su origen. Los orígenes de la realidad virtual se remontan más atrás de lo que muchos imaginan. En los años 60, Morton y Lee creó el Sensorama, una especie de cabina que ofrecía experiencias multisensoriales, desde imágenes en 3D hasta aromas y vibraciones. No era aún realidad virtual en el sentido moderno, era planteaba la idea de simular una realidad alternativa. A finales de esa década, Ivan Sutherland desarrolló el primer casco de realidad virtual, conectado a una computadora. Era rudimentario, pesado y apenas permitía representar formas geométricas simples. Pero fue el punto de partida para una evolución tecnológica que cambiaría para siempre cómo percibimos la realidad. Durante los años 80 y 90, la RV comenzó a acercarse más al público general, aunque aún era extremadamente cara y poco accesible. Las primeras experiencias comerciales, como las máquinas de arcade de realidad virtual o los visores lanzados por compañías como Sega, fracasaron por limitaciones técnicas, mareos frecuentes y altos costos. Sin embargo, sirvieron para mantener viva la idea de que algún día la realidad virtual sería parte cotidiana de la llegada del siglo XXI. La miniaturización del abaratamiento de la tecnología y la creciente potencia de procesamiento permitieron un nuevo salto. En 2012, un joven llamado Palmer Luckey presentó un prototipo de visor llamado Oculus Rift. La idea llamó tanto la atención que, apenas 2 años después, Facebook compró Oculus por $2.000 millones. A partir de ahí, la carrera por la realidad virtual se aceleró. Grandes compañías como Sony, HTC, Valve y Meta comenzaron a lanzar sus propias versiones de visores, y los avances han sido rápidos y espectaculares. Hoy en día, la realidad virtual ya no es sino una presencia real en millones de hogares. Se utiliza para videojuegos, educación, entrenamiento médico, terapia psicológica, simuladores militares, reuniones laborales y hasta redes sociales inmersivas. Pero mientras celebramos sus beneficios, es crucial mirar hacia los efectos secundarios que empiezan a manifestarse en quienes la usan de manera prolongada. Uno de los primeros riesgos detectados es el mareo por simulación, conocido también como ciberenfermedad o motion sickness virtual. Esta condición ocurre porque el cerebro percibe movimiento a través de los ojos, pero el cuerpo permanece inmóvil. Es una contradicción sensorial que puede causar náuseas, vértigo, dolores de cabeza y desorientación, algunas personas propensas que otras. Pero incluso con mejoras técnicas como pantallas de mayor tasa de refresco y sensores más precisos, sigue siendo un problema persistente. Otro riesgo menos evidente es el impacto neurológico. Cuando se está sumergido en un entorno de realidad virtual, el cerebro está en constante adaptación para interpretar señales visuales que no se alinean con las señales vestibulares, las que indican el equilibrio o la posición del cuerpo. Esta disonancia, si se produce de manera continua o prolongada, puede afectar la percepción del equilibrio o incluso fuera del visor, creando una sensación de desconexión con el entorno real, también conocida como síndrome de desrealización. El tiempo prolongado en la realidad virtual también puede afectar la visión. Muchos usuarios reportan fatiga ocular, visión borrosa y, en algunos casos, dificultad para reenfocar al quitarse el lente. Aunque se trate de imágenes en 3D, los visores están muy cerca de los ojos y obligan a enfocar en un solo plano durante largos periodos, lo cual no es natural para el ojo humano. Algunos expertos han advertido que el uso excesivo en niños podría afectar el desarrollo ocular, aunque los estudios a largo plazo aún están en curso. Pero no solo la salud física en juego. El aspecto psicológico de la realidad virtual también ha despertado preocupación entre expertos. A medida que los mundos virtuales se vuelven más realistas y envolventes, algunos usuarios desarrollan una fuerte preferencia por la vida digital sobre la vida real. En Japón, ya se han documentado casos de personas que pasan más de 10 horas diarias conectadas en entornos virtuales como VR Chat, descuidando sus responsabilidades, relaciones personales, incluso la alimentación. Este fenómeno tiene un nombre: despersonalización. Es una condición psicológica en la que el individuo siente que su cuerpo o su entorno o son reales. La constante exposición a realidades artificiales puede intensificar esta desconexión, especialmente en personas propensas a trastornos de ansiedad o depresión. Aunque la RV ha demostrado tener aplicaciones terapéuticas en ciertos casos, como tratar fobias o el trastorno de estrés postraumático, el uso no regulado puede tener efectos inversos. Otro riesgo importante es la adicción, similar a los videojuegos tradicionales, pero potenciado por el nivel de inmersión. La RV puede convertirse en una vía de escape demasiado poderosa.
las recompensas inmediatas, la ausencia de consecuencias reales y la posibilidad de experimentar sensaciones imposibles en la vida real, como volar o vivir aventuras épicas, hacen que muchos usuarios pierdan el control del tiempo. Algunos estudios ya comienzan a clasificar el uso compulsivo de la realidad virtual como una forma emergente de adicción conductual. La pérdida de sentido del tiempo es uno de los efectos más reportados por quienes pasan mucho tiempo en RV, dado que el entorno virtual elimina casi todas las señales externas, relojes, interacción física. Es fácil perder la noción del paso de las horas. Esto, combinado con la estimulación constante, puede provocar insomnio, fatiga crónica y alteración de los ritmos circadianos, especialmente si se usa de noche. A esto se suma el impacto en el sistema musculoesquelético. Aunque muchos juegos y aplicaciones promueven el movimiento, la mayoría de las experiencias virtuales aún son sedentarias. El uso prolongado de cascos pesados también puede causar tensiones en el cuello, dolores de espalda y malas posturas. Además, como el usuario no ve su entorno real, se han reportado numerosos accidentes domésticos, golpes contra muebles, caídas, tropezones y fracturas al intentar interactuar con objetos que no existen. No podemos ignorar el tema de la privacidad. Los dispositivos de realidad virtual recogen una enorme cantidad de datos, movimientos oculares, posición corporal, gestos, reacciones fisiológicas y hasta señales emocionales. Esta información puede ser usada por las empresas para crear perfiles psicológicos muy detallados, lo cual plantea serias preocupaciones sobre la manipulación, el marketing agresivo y la pérdida de control sobre la propia identidad digital. Otro riesgo poco discutido, pero presente, es la desensibilización emocional. Cuando se experimentan situaciones extremas en un entorno virtual como violencia, muerte o tragedias sin consecuencias reales, el cerebro puede comenzar a normalizar esas experiencias. Esto puede alterar la empatía y la respuesta emocional de algunos usuarios, especialmente si se exponen de manera repetida o prolongada. A nivel social, la realidad virtual también tiene el potencial de desear, aunque las plataformas como Horizon o VRChat permiten socializar con otros usuarios. Estas interacciones carecen de muchos elementos cruciales del contacto, el olor, las microexpresiones reales, la presencia física. Esto puede llevar a relaciones más superficiales o incluso a una dependencia de la comunicación virtual, debilitando los lazos en el mundo físico. La primera parte de este análisis nos lleva a una conclusión clara. Aunque la realidad virtual ha logrado avances extraordinarios y tiene un potencial inmenso para la educación, el entretenimiento y la medicina, también conlleva una serie de riesgos físicos, neurológicos, psicológicos y sociales que no pueden ser ignorados. No se trata de rechazar la tecnología, sino de comprenderla profundamente para usarla de forma consciente y responsable. Según cifras de 2025, se estima que hay más de 180 millones de usuarios activos de dispositivos VR en todo el mundo, desde plataformas sociales como Horizon Worlds de Meta, hasta simuladores de vuelo, programas de entrenamiento militar y videojuegos hiperrealistas. La RV está permeando cada vez más aspectos de la vida diaria. Sin embargo, este avance no ha venido acompañado de una regulación proporcional ni de una cultura de uso responsable. Uno de los riesgos más graves que ha comenzado a emerger es el de los trastornos disociativos inducidos por tecnología. Algunos psiquiatras han comenzado a identificar síntomas en pacientes que pasan varias horas diarias en entornos virtuales, pérdida de identidad, confusión entre lo real y lo simulado, sensación de estardo del cuerpo, o dificultad para recordar si ciertos eventos ocurrieron dentro o fuera del visor. Aunque estos síntomas todavía son poco comunes, los casos aumentan y sugieren que la inmersión constante puede afectar el anclaje de la mente a la realidad objetiva. Este fenómeno no es exclusivo de personas con antecedentes de enfermedades mentales. De hecho, uno de los mayores problemas es que los sistemas VR actuales son tan accesibles y envolventes que personas sin preparación psicológica entran en mundos que replican la vida real con una fidelidad inquietante. Algunos simuladores permiten tener familias virtuales, trabajos digitales, incluso funerales en línea, para la mente humana, que evolutivamente necesita límites claros entre ficción y realidad. Estas experiencias pueden volverse emocionalmente abrumadoras. Los estudios recientes también han comenzado a detectar cambios neurofisiológicos en personas que usan RV de forma intensa. Un artículo publicado por la Universidad de Stanford en 2024 analizó a 300 sujetos que utilizaron visores de realidad virtual durante 90 minutos diarios por 6 semanas. Los resultados mostraron una mayor actividad en las áreas del cerebro asociadas con la memoria espacial y la planificación, lo cual puede parecer positivo. Sin embargo, también se detectó una disminución en la conectividad entre regiones involucradas en la empatía, la toma de decisiones éticas y la percepción corporal, aunque el estudio aún está en revisión. Sus implicaciones son preocupantes. La realidad virtual no solo cambia cómo vemos el mundo, sino cómo funcionamos internamente. A nivel físico, el uso prolongado de la realidad virtual también está relacionado con un problema creciente, el síndrome lesivo, digital inmersivo. A diferencia del sedentarismo tradicional, como el que se asocia con ver televisión o trabajar en computadora, este tipo de inactividad ocurre en un entorno donde el usuario cree estar activo.
Mover los brazos o caminar en un área limitada engaña al cerebro, pero no reemplaza el ejercicio físico real. Se han documentado casos de usuarios que sufren deterioro muscular, rigidez articular y problemas circulatorios tras meses de uso o intensivos sin actividad física auténtica. Los niños y adolescentes representan una población especialmente vulnerable en edades tempranas, hace que los entornos virtuales tengan un impacto más fuerte. Ya hay estudios que muestran alteraciones en el desarrollo cognitivo, dificultades para diferenciar la ficción de la realidad y problemas de adaptación social en niños que usan realidad virtual de forma habitual. Además, el uso de VR en la etapa del crecimiento puede afectar la coordinación motora, la salud ocular y el equilibrio. Otro fenómeno preocupante es el surgimiento de acoso virtual inmersivo, también conocido como VR harassment, en plataformas sociales como VR Chat o Altspace VR. Se han reportado cientos de casos donde los usuarios sufren ataques verbales, invasión de espacio personal e incluso agresiones sexuales simuladas. Aunque parezca menos grave que en el mundo real, la experiencia puede ser traumática, ya que el nivel de inmersión hace que el cuerpo reaccione como si el ataque fuera físico. Las respuestas fisiológicas, como el aumento del ritmo cardíaco o la liberación de cortisol, son reales. Esto plantea un desafío legal y ético importante: ¿cómo se regula la conducta dentro de entornos virtuales? ¿Qué derechos tiene una persona en el mundo digital? ¿Qué responsabilidades tienen las empresas que crean y moderan estos espacios? Hasta ahora las respuestas han sido fragmentadas y poco efectivas. La mayoría de las plataformas apenas han comenzado a implementar funciones como zonas seguras, bloqueo de usuarios o grabación de interacciones, pero la protección sigue siendo insuficiente. En el ámbito laboral, la adopción de la realidad virtual también está generando nuevas formas de estrés digital. Algunas empresas han comenzado a implementar reuniones virtuales inmersivas, donde los empleados deben asistir como avatares a espacios de oficina digitales. Aunque esto puede parecer innovador, muchos trabajadores reportan fatiga cognitiva, ansiedad por la exposición constante y sensación de vigilancia invasiva. El teletrabajo en VR, lejos de humanizar el entorno laboral, puede despersonalizarlo aún más y aumentar la sensación de alienación. En términos de salud visual, un estudio realizado por el Instituto Oftalmológico de Tokio en 2023 mostró que el 62% de los usuarios frecuentes de realidad virtual reportan síntomas de visión doble, dificultad para enfocar objetos a distintas distancias y mayor sensibilidad a la luz. Estos efectos parecen estar relacionados con la falta de profundidad real en las imágenes proyectadas por los visores, lo que obliga al sistema ocular a un esfuerzo constante por reconciliar señales visuales contradictorias. Otra área que merece atención es el riesgo de manipulación psicológica. Los entornos virtuales ofrecen oportunidades sin precedentes para influir en la conducta de los usuarios, desde la arquitectura de los espacios hasta los colores, sonidos y la interacción con avatares. Todo puede ser diseñado para inducir respuestas emocionales específicas. Algunas empresas están comenzando a usar estas técnicas para reforzar la retención, el consumo o incluso moldear opiniones políticas. La realidad virtual no solo puede simular mundos, puede moldear mentes. El futuro plantea una posibilidad aún más inquietante: la fusión de la realidad virtual con tecnologías como la inteligencia artificial, el seguimiento biométrico y la estimulación neuronal directa. Se están desarrollando interfaces cerebro-computadora que permitirán, en teoría, ingresar a mundos virtuales con solo pensarlo. Aunque la puerta a aplicaciones terapéuticas y educativas revolucionarias, también implica que la línea entre el yo y la simulación podría desaparecer casi por completo. ¿Qué pasará cuando millones de personas pasen más tiempo en mundos virtuales que en el mundo físico? ¿Qué sentido tendrá el cuerpo, la naturaleza o la comunidad en un entorno donde todo puede ser programado, mejorado o reemplazado? La alienación existencial que podría derivarse de este proceso, ¿o es un escenario de ciencia ficción real? Frente a todo esto, surgen voces que llaman a la moderación. Algunos expertos proponen establecer límites de uso, como los que ya existen para videojuegos. Otros piden educación digital crítica desde la infancia, que enseña a distinguir la realidad objetiva de la simulada. También hay quienes promueven el desarrollo de tecnologías más humanas, visores más ligeros, interfaces que integren el entorno físico, o experiencias que fomenten la empatía y la conciencia, en lugar del escapismo puro. Los gobiernos también están empezando a intervenir. En países como Alemania y Corea del Sur se discuten leyes para proteger a los menores del uso excesivo de realidad virtual. En Estados Unidos, se debate la necesidad de auditar los algoritmos que regulan las experiencias inmersivas. Sin embargo, la velocidad de avance tecnológico supera con creces la capacidad de legislar. Algunas compañías también han reaccionado. Meta ha lanzado guías de bienestar digital para sus usuarios de Oculus, incluyendo recordatorios de descanso, límites de tiempo y reportes de actividad. Sony ha comenzado a incluir advertencias de salud más visibles en sus visores. Pero estas acciones, aunque valiosas, no son suficientes ante una tecnología que cambia nuestra relación con el mundo, el cuerpo y la conciencia misma. La realidad virtual representa una frontera fascinante y aterradora a la vez. Nos permite explorar, crear, aprender y jugar como nunca antes. Pero también nos enfrenta a desafíos inéditos: disociación, adicción, deterioro físico, manipulación emocional.
Colapso de la identidad. No es cuestión de demonizar la tecnología, sino de comprender que, como toda herramienta poderosa, puede construir o destruir según cómo y por quién se use. La solución no está en apagar los visores, sino en encender la conciencia. Es responsabilidad de los desarrolladores, los gobiernos, los educadores, los padres y los propios usuarios construir una cultura de realidad virtual ética, saludable y humana, porque si no lo hacemos, podríamos perder algo mucho más valioso que el control. Podríamos perder la capacidad de distinguir entre lo que somos y lo que creemos ser. Y en ese momento, la realidad virtual dejaría de ser una herramienta para convertirse en una prisión sin barrotes, una que nosotros mismos habremos construido, píxel a píxel.